comisión en la que hoy nos tiene aquí, la comisión A06, métodos de evaluación. Estaremos su servidor Erika Rivera, coordinando la comisión, y me acompaña Luis Pintos, quien estará encargado de la parte técnica de la comisión. Pues bien, como ustedes saben, la dinámica del evento en esta sesión es que cada expositor tiene máximo 10 minutos para su exposición. No podrán excederse de este tiempo y se les estará monitoreando el tiempo asignado para tal efecto, de tal manera que si ustedes, una vez que se vaya acercando este tiempo, se les notificará que cuánto tiempo les resta para que vayan dando las conclusiones de su exposición. También se había comentado ya que no se pueden hacer presentaciones, solamente si fuese necesario, estarían ustedes con la posibilidad de presentar alguna imagen, algunas imágenes, máximo 4, solo imagen, que esto nos permita precisamente no excedernos en los tiempos. Para esta comisión tenemos nosotros 2 horas, 10 horas por exposición, de tal manera que al finalizar la sesión estaremos intercambiando algunas preguntas, comentarios que ahora sí que entre los asistentes y los presentadores pues se quieran hacer, de tal manera que nos dé tiempo de discernir sobre la temática que hoy nos tiene aquí. Pues bien, sin más preámbulo, nuevamente para los que se acaban de incorporar, les doy la más cordial bienvenida y damos inicio de acuerdo al orden conforme se tiene programado el día de hoy. Iniciamos con, bueno, perdón, antes de iniciar, sí les voy a pedir que cuando sea su exposición, bueno, pues enciendan su cámara y su video, perdón, su cámara y su micrófono, de tal manera que la red nos permita una buena comunicación y los demás pueden tener apagado su cámara y su micrófono si así lo desean. Nos acompañan en esta mesa personas de Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador y México. Sean todos bienvenidos. Pues bien, le voy a pedir a Orlando David Arratia Jiménez, del Instituto de Investigaciones de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, con el título de su presentación, la tesis en diseño gráfico, problemas y desafíos. Orlando, ¿estás por ahí? Sí, si puedes encender tu micrófono, tu video, tu cámara. A ver, Orlando, ahora, ¿puedo probar? Sí. Ahora Okay. sí. Muy bien, Muy Orlando. buenos días. Muchas Bienvenido. gracias. Adelante. Bien, muchas gracias. El tema que tengo preparado para ustedes el día de hoy es hablar y reflexionar un poco en los programas de formación de pregrado en diseño gráfico y comunicación visual, basado en la experiencia de la Universidad Mayor de San Simón. Una parte fundamental de esta presentación tiene que ver un poco con la experiencia
como docente durante ya más de 10 años en la materia de teoría y metodología aplicada al diseño 3. Surge un poco esta ponencia a partir de varias reflexiones, sobre todo evaluando un poco el índice y el nivel de titulados, ¿no?, de esta carrera de diseño gráfico y comunicación visual, que por preferencia optan por tomar proyecto de grado, es decir, desarrollar un proyecto de diseño. Y con relación a otras modalidades de titulación, en este caso la investigación tesis, el porcentaje es abismalmente significativo, ¿no? Entonces tenemos casi un 1% de titulados que se titulan haciendo investigación. Esa es una primera consideración. La otra consideración tiene que ver un poco con analizar un poco los planes de estudio, ¿no? Muchos de estos planes, sobre todo en esta universidad, priorizan fundamentalmente, por la naturaleza disciplinar, obviamente, la formación de los profesionales basado en los talleres de diseño, ¿no? Entonces hay una inclinación muy importante, muy fuerte, arraigada a los talleres de diseño, que involucra no desprenderse de esta concepción de hacer que debemos aprender haciendo diseño, y también naturalizando un poco esta noción de la práctica del diseño, ¿no?, en los talleres. Esto nos lleva a reflexionar un poco cómo es que nosotros desde la formación y desde la misma concepción de la práctica del diseño concebimos proyectos de diseño en las que vamos a pensar obviamente una metodología de diseño, y que independientemente de los autores, ¿no?, que usualmente solemos utilizarlos como principales referentes para encarar un proyecto de diseño, encontramos que hay un punto crucial e importante que nos lleva de alguna manera a tener una noción implícita de investigación. Esto quiere decir que cuando estamos frente a problemas de diseño, cuando estamos frente a necesidades de diseño gráfico, o cuando necesitamos plantear una solución gráfica, vamos a recurrir a estas metodologías, y por lo tanto en el proceso del diseño estaremos en esta parte de recolectar información, ¿no?, de analizar información, de sistematizar información, que nos llevan ineludiblemente a tener esta noción de investigación. Bueno, la otra parte de la ponencia también está vinculada con la fijación y un tanto muy puntual respecto a que las soluciones gráficas nos llevan a entender el tema de que nuestra solución es una pieza gráfica, ¿no? Es un producto, es algo visible, tangible en esos términos, y a veces esta solución nos lleva a entender nuestro proceso de diseño focalizado en un determinado escenario, un contexto en el que se inscribe este problema o esta necesidad de diseño. Generalmente hay una concepción muy vinculada a lo corporativo, a lo empresarial, etcétera, y desde la perspectiva de la universidad donde yo trabajo, que es una universidad pública, hay la necesidad de abrirse un poco a un contexto un poco más amplio, más complejo, donde las necesidades y los problemas de diseño están involucrados también a otros ámbitos y problemáticas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de derechos humanos, hablamos de problemática del medio ambiente, hablamos de derechos ciudadanos, de cultura, etcétera, ¿no? Y este escenario nos lleva a reflexionar el rol fundamental que cumple el diseño y la pertinencia de investigar este elemento esencial desde estas múltiples interacciones, desde este escenario en el que el diseño constituye un factor fundamental para crear cultura visual, para crear todo un conjunto y un escenario de interacciones que marcan fundamentalmente la vida social en nuestros contextos, ¿no? Entonces, estas tres consideraciones que les acabo de plantear, uno, la valoración de los planes de estudio, otro, los objetivos que tienen que ver con la formación misma de los diseñadores gráficos orientados a la práctica del diseño, a desarrollar este conjunto de competencias que les permiten plantear soluciones gráficas, etcétera. Y la otra es entender un poco la pregunta por qué es importante investigar,
¿no? Que va vinculado un poco con esta conexión, con el contexto y con el entorno, que en otros, desde otro punto de vista, no necesariamente está demandando probablemente simples piezas gráficas, sino también una incidencia, por ejemplo, en políticas públicas que ayuden a resolver un conjunto de problemáticas vinculadas, por ejemplo, a la cultura ciudadana, ¿no? Entonces, estos tres aspectos forman parte de un conjunto de reflexiones a partir de la práctica docente que nos lleva a escribir un poco esta ponencia y a reflexionar estos temas que son fundamentales para pensar por qué no se hace investigación y por qué tenemos tanto pánico en la investigación. Entonces, la ponencia sitúa un poco a identificar algunos problemas neurálgicos y también plantear algunos desafíos que nos llevarían a promover y gestionar la investigación desde las aulas, ¿no? En la primera parte de los problemas de los pocos estudiantes que se animan a aventurarse un poco en el apasionante escenario de hacer investigación, tenemos uno de los principales problemas es que no hay una tradición de una formación en investigación, ¿no? Entonces está ahí un conjunto de limitaciones sobre metodologías y técnicas de investigación, enfoques teóricos, ¿no? Inclusive en la primera parte en la que yo planteaba este tema, con mis estudiantes había toda una reflexión epistemológica sobre lo que implica el diseño, qué es exactamente el diseño, ¿no? Y estas reflexiones nos empezaban a vincularnos de por qué es pertinente investigar, es decir, ya todo está escrito y definido en diseño, no hay nada más que hacer, era una de las preguntas que era recurrente, y entonces empezamos a reflexionar que hay mucho por hacer, mucho por conocer, y esto nos lleva a plantear en uno de los problemas de que hay limitaciones en cuanto a el soporte teórico, ¿no? Entonces no hay mucho acceso a información y bibliografía, y tampoco hay mucha reflexión teórica sobre muchos problemas que plantean ellos de hacer una de las etapas del estado del arte, que es la primera parte, ¿no? La otra parte tiene que ver con la formulación, la definición del tema y la formulación del problema de investigación. Y acá un punto crucial tiene que ver cómo problematizamos una temática de investigación, cómo generamos un poco este punto esencial sobre el cual se va a sustentar la investigación, es decir, cuál básicamente va a ser el problema de investigación, qué es exactamente lo que se va a investigar y cuáles van a ser los principales aportes de esta investigación, ¿no? Entonces, este es un punto crucial porque a veces en los estudiantes hay una difícil tarea de desvincularse de toda esta tradición proyectual, ¿no? Están pensando cuando hacemos investigación en dar soluciones gráficas y no tanto en analizar, ¿no?, las relaciones, no tanto en reflexionar un poco desde otras concepciones interdisciplinares, desde la misma disciplina del diseño, por qué surgen estos problemas de comunicación visual y cómo la comunicación visual puede constituirse un factor protagónico para resolver un conjunto de problemáticas sociales y culturales tan complejas como las que hay en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es uno de los principales problemas. El otro problema es que tiene que ver ya con otro tipo de competencias que forma parte también crucial de la formación, que tiene que ver con redactar, establecer un poco esta base analítica de información, de sistematizarla, esta práctica investigativa de hacer una inmersión en las realidades, es decir, formar parte de las realidades y no abstraerse, ¿no?, desde una visión muy externa sobre la realidad que se está investigando. Ese es otro factor fundamental. Entonces, vincularse a las dinámicas en las que se sitúa la investigación es otro punto crucial. ¿Cuáles son los principales desafíos sobre todo este escenario que les estoy hablando? Tiene que ver un poco que a partir de estos resultados y de estas reflexiones, no solo en los entornos académicos, sino también en otro tipo de escenarios, ¿no? Por ejemplo, que vinculan a organizaciones públicas y privadas, de marcar un poco cómo la investigación puede constituir un factor fundamental, como les planteaba a un principio, para formular un conjunto de políticas públicas y un conjunto de políticas institucionales, si es que vamos a sumergirnos tanto en el ámbito corporativo, que podrían ser definidos a partir de los resultados de estas investigaciones, ¿no?, que se van a enmarcar en la modalidad de
titulación por tesis. Entonces, ya puntualizando algunos temas, creo que los desafíos tienen que ver con que los docentes, la articulación de los planes de estudio, las mismas universidades, ¿no? En esta reconstrucción un poco del sentido que tienen como universidades y formación de profesionales que tengan que cumplir un rol fundamental en nuestra sociedad, pase por esta noción de gestionar investigación desde la universidad. Es decir, la universidad no debería plantear únicamente profesionales, ¿no? Ya sea críticos, profesionales funcionales, profesionales eficientes, en manejar instrumentos de diseño, en desarrollar procesos de diseño, en manejar perfectamente metodologías de diseño, etcétera, sino que deberían ser también estos gestores, ¿no? De tener una lectura crítica de las realidades y gestionar este conjunto de conocimiento e información que es tan vital para nuestra disciplina, ¿no? Retomo un poco las palabras de Gustavo Valdés de León, ¿no? que situaba un poquito este escenario en la, en la perspectiva de que hay mucho por contribuir a la teoría del diseño y no lo podemos hacer desde otro escenario que no sea el de la investigación, de reflexionar sobre nuestros paradigmas, sobre nuestras bases epistemológicas, de ver un poco cómo el diseño se inserta en esta interdisciplinariedad, de la psicología, la comunicación social, la antropología y otro conjunto de disciplinas importantes que hacen que el diseño cada día en estos contextos, ahora de las nuevas tecnologías, en estos contextos donde la visualización es un punto fundamental, donde la imagen es el rol protagónico de todos los procesos de transformaciones culturales en nuestra sociedad, llevan a concebir definir convergentemente la noción de que el diseño juega un rol fundamental en nuestra sociedad, ¿no? Y es permeable y transversal a un conjunto de ámbitos y problemáticas importantes. Entonces, creo que el reflexionar sobre hacer investigación en diseño gráfico no pasa únicamente por mejorar las estadísticas, de inclinar la balanza, ¿no? De que vayan progresivamente nuevos estudiantes graduándose por modalidad de investigación tesis con relación a la graduación por proyecto de grado u otras modalidades que presentan gran parte de las universidades bolivianas, sino pasa un poco de que el diseño gráfico asuma este rol protagónico que ineludiblemente le toca jugar en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, eso es un punto importante que este ensayo, como parte de este conjunto de reflexiones, nos lleva a poner en el escenario por qué investigar diseño gráfico, cuáles son las perspectivas del diseño gráfico desde la investigación y cómo podríamos orientar la investigación a partir de esta noción de gestión de la investigación, que involucra también formar a profesores en metodologías y técnicas de investigación, generar líneas de investigación a partir de los institutos de investigaciones asociados a las carreras, desarrollar un conjunto de propuestas posgraduales, ¿no? O sea, solamente de maestría, doctorado, que hagan que estas líneas de investigación, un poco remitiéndome a el ejemplo emblemático de la Universidad de Palermo, que plantea este conjunto de líneas que debería ser un referente fundamental para muchas universidades latinoamericanas, de tener estas líneas de investigación, ¿no? Que no solamente van a estar vinculados a propuestas posgraduales, sino que deberían también articular las propuestas de formación desde pregrado, ¿no? Entonces, eso es un poco el conjunto de las reflexiones que planteo en esta ponencia, en este ensayo, que como les digo es fruto un poco de la reflexión de estos más de 10 años de trabajo promoviendo de una manera casi ad honorem investigaciones, ¿no? Creando algunas líneas de investigación como el tema de la cultura visual, para hacer que muchos estudiantes opten por esta modalidad de titulación. Bueno, ese era un poco lo que tenía preparado en mi propuesta y pues, con esto concluiría un poco mi exposición. Tenía yo mi micrófono apagado.
Orlando, muchas gracias por tu exposición, el cuestionarnos sobre esta parte de por qué investigar y hacer la conciencia en nuestros estudiantes de la importancia de la esencia de la investigación y esa vinculación a nuestro contexto, ¿no? Que tenga un impacto precisamente como tú lo señalabas en las políticas públicas, pues es de gran importancia, y en ese tenor, bueno, pues todas las universidades tenemos que hacer contribuir con los estudiantes para que eso se dé. Muchas gracias, Orlando. Pues bien, A ti las gracias. vamos a continuar con Flavio Belicua, de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina, con su presentación con título Corregir y castigar, prácticas arcaicas en la universidad. Flavio, hola, buen día. adelante. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Se me escucha bien? Sí, bien, perfecto. Sí. Bueno, el título es un poco, da miedo, pero se ve que en el momento en que lo escribí estaba un poco enojado, pero ahora estoy bien. Bueno, me presento, gracias por la presentación, me llamo Flavio Bevilacqua, estoy contento porque esta es la primera actividad que tengo. Hace menos de un mes me operaron, y esta es, digamos que es la primera actividad académica, y me estoy reincorporando a la vida académica con esta presentación, así que estoy contento. Esa operación que me hicieron me cambió un poco, me cambió la manera de ver un poco la realidad, así que estoy un poco más blando ahora, no tan duro como cuando escribí el título ese, pero se ve que estaba muy enojado. Pido disculpas porque la presentación va a ser muy autorreferencial. Voy a contar un caso muy específico que me tocó vivir en la universidad, pero creo que nos puede servir, y estoy totalmente en línea con Orlando, con el señor Orlando Arratia, que recién hablaba sobre investigación, y ahora se va a ver por qué. Doy clases en la Universidad Nacional de Río Negro, que es una universidad que está situada en Argentina, está situada en el centro norte de la Patagonia, es una universidad muy nueva. Doy clase en una carrera que se llama Diseño de Interiores y Mobiliario. Es una carrera que tiene de grado, ¿no? Que tiene 4 años de duración. Yo doy clases en el primer año y en el cuarto año de la carrera, ¿no? O sea, recibo a los alumnos ingresantes con una materia, después en el cuarto año los vuelvo a encontrar. En el segundo año también los veo, pero es con otra materia que no cuenta en este caso. Soy doctor también por la Universidad de Palermo, o sea que he hecho investigación ahí. Y quiero simplemente presentar, son 3 imágenes nada más. Quiero ver si puedo compartir pantalla ahora. Compartir pantalla en su totalidad. Voy a hacer así. ¿Pueden ver esa imagen ahora ustedes? Sí. Esa es una imagen del primer año de la carrera de Diseño de Interiores y Mobiliario, ¿no? Ahí se ve unos estudiantes con muchísima creatividad que están poniendo su cuerpo, estamos haciendo una serie de ejercicios, ¿no? Eso también es una imagen del primer año donde estamos trabajando en el taller con las maquetas, ¿no? Cajas de cartón que vamos a buscar en los supermercados, algunos no, y empezamos a hacer nuestros diseños y pegamos y vamos conversando en clase y vamos mostrando nuestros avances de los trabajos. Y esto es una presentación de cuarto año. Es horrible, es triste verla, inclusive el tipo de letra. Esto es un PowerPoint, una imagen que rescaté de cuarto año. O sea, entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que de esto, de primer año de la carrera, pasamos a esto en cuarto año de la carrera? Voy a dejar de compartir ahora, ¿no? Ahí está, ahí volví. Entonces, me estaba preguntando, ¿cómo es que pasamos a eso? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como docentes? ¿Qué es lo que pasa entre primer año y cuarto año? Yo pierdo el contacto con los estudiantes. Un detalle, yo fui el creador de esta carrera, o sea, fui el primer director de esta carrera que se creó en el año 2010, hace muy poquitito, ¿no? Entonces, lo primero que yo noto es que los docentes, y se ha dado un giro a la carrera, hacia una orientación que es muy profesionalista, como recién señalaba Orlando, ¿no? Es decir, lo que se valora es la actividad en la profesión y no en la investigación. ¿Qué es lo que pasa durante esos 2 años, ¿no? Que yo no veo a los estudiantes? Es decir, el ejercicio de la docencia, cómo se ejerce la docencia y cómo se evalúa, sobre eso quería hablar. En los talleres de diseño normalmente lo que se sigue haciendo es presentar una consigna, ¿no? El estudiante la recibe y en función de eso actúa, ¿no? Y produce algo. Ese producir algo no está enmarcado en una teoría, y esa teoría, aunque es invisible para los docentes porque justamente no se hace teoría, no se hace investigación,
el fundamento teórico de eso es llegar a producir algo materialmente, ¿no? Que sirva, ¿no? Como si uno estuviese haciendo un ejercicio de simulación de lo que va a ser su vida profesional, ¿no? Y la carrera está totalmente orientada a la producción, a la actividad profesional. Es decir, todo lo que es teoría, crítica, historia, el tema de la pedagogía, cómo se enseña el diseño, todo eso queda aparte, queda olvidado, queda a un lado en los talleres de diseño mismo. Entonces, lo que noto que falta, y que sí mi equipo de docentes hacemos en el primer año de la carrera, es hacer partícipe al estudiante del diseño de lo que va a ser su línea de trabajo, su camino de trabajo. Es decir, en esas fotografías que yo les compartí con ustedes, que fueron 3, las primeras, esas que estaban llenas de colores, de vida, donde los estudiantes ponían su cuerpo, en donde estaban haciendo maquetas, en esa materia que nosotros dictamos en el primer año de la carrera, lo que hacemos es involucrar al estudiante en esos procesos de diseño. Es decir, el estudiante diseña y escribe y anota y redacta lo que va a ser su actividad, digamos, como diseñador, como pequeño diseñador, como joven diseñador, novel diseñador, en ese primer año de la carrera. Lo que hacemos es concretamente hacer un plan de trabajo. Es decir, hay consignas, hay objetivos que cumplir en la materia, pero al estudiante se le deja que diseñe lo que va a ser su camino para obtener ese trabajo que se le está pidiendo. De ahí el compromiso del estudiante con su propio trabajo. Es decir, hay una identificación directa con lo que se está haciendo. Mientras que esa imagen triste que les mostré de cuarto año, en esa imagen hay un desapego del estudiante con lo que está presentando. De ahí que las imágenes sean tan tristes, patéticas, son horribles. Esa imagen que les mostré de los dibujos hechos a lápiz, la tipografía horrible. Piensa que estamos haciendo diseño de interiores. Diseño de interiores es una materia, es una carrera que tiene que ver casi con la piel. O sea, está diseño de indumentaria y después lo que toca nuestro cuerpo son los muebles. O sea, hay una relación afectiva muy grande entre lo que se hace y entre los objetos con los cuales estamos trabajando y las personas con las que trabajamos. De ahí que llame la atención la pobreza de esas presentaciones que hay en cuarto año. Y más me llama la atención teniendo en cuenta que los trabajos que estaba mostrando son de los mismos estudiantes que veíamos en las primeras imágenes. Es decir, hay un distanciamiento con lo que se hace muy grande. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que yo noto, y que soy muy crítico acá con mis compañeros, colegas docentes de la universidad, es que se evalúa de esa manera. Es decir, se presentan los trabajos con una consigna, el estudiante tiene que responder, se hace una suerte de simulación, ¿no? Es como si el estudiante fuese un pequeño profesional que todavía no se recibió, entonces está trabajando en una especie de incubadora, que es la universidad, donde ejerce su profesión, se imagina que construye algo, y eso se lo va evaluando, ¿no? Se lo va evaluando, entonces está bien, está mal, está bien, está mal. Eso genera una distancia, ¿no?, enorme entre la producción del estudiante y su persona, digamos. Entonces, para terminar, ¿no?, y para ser breve, lo que propongo, lo que quiero proponer, que en realidad no es algo novedoso. Yo he leído y sobre todo en este mes he tenido la posibilidad de leer muchos papers, muchos estudios, y yo algo escribí al respecto, ¿no? El estudiante entonces debe participar en el diseño de su propio camino de trabajo. Es decir, si el estudiante hace un diseño, ¿no?, previo de lo que va a ser su trayecto de trabajo, ¿no?, lo que está haciendo es ya, digamos, empezar a teorizar. Es escribir y hacer un plan de trabajo. Además de ser una hoja que es compartida entre el docente y el estudiante, a la cual referimos cada vez que vamos a... Porque en los talleres de diseño se da la situación particular de que uno no evalúa al final, ¿no? O sea, por eso son talleres, o sea, uno evalúa a cada clase. Entonces, concretamente, y para terminar ahora, pues ya estoy en el tiempo, lo que propongo rescatar, porque ya existe, es que el estudiante sea partícipe en el diseño de lo que va a ser su trayecto de trabajo, al menos en ese trabajo práctico concreto, y lo vamos haciendo trabajo práctico por trabajo práctico. Cuando evaluamos los trabajos, que no lo hacemos al final del trabajo, cuando el estudiante presenta una lámina, cuando evaluamos los trabajos, que lo hacemos día a día mientras trabajamos con ellos, lo que hacemos es referir a ese plan de trabajo. Ese plan de trabajo, además de ordenarnos, ¿no?, en lo que es el trabajo en clase, en el taller, nos abre la puerta a hacer, por ejemplo, investigación, porque
el estudiante a su vez toma distancia y puede observar cuál es su desempeño en función de un plan que escribió, ¿no? Y ese tomar distancia te produce reflexiones teóricas, te ayuda a la crítica, ¿no?, que vos podés hacer, y permite incluir dentro del trabajo referencias, por ejemplo, históricas. O sea, que las referencias históricas no sean únicamente referencias a objetos a los cuales copiar o a los cuales referir materialmente para incorporar al diseño, sino que la incorporación al diseño de esos objetos históricos sea más que la incorporación de un objeto, sino que sea la incorporación de una situación particular que el estudiante estudia y sobre la cual puede llegar a conversar. Es decir, y acá termino definitivamente, o sea, hacer partícipe al estudiante del diseño de lo que va a ser su trayecto de trabajo, que haga un proyecto, ¿no?, de cómo va a proyectar. Simplemente eso. Y eso nos abre la posibilidad, entre otras cosas, a hacer teoría del diseño, que eso es lo que me tiene preocupado. Y eso nos posibilita, ¿no?, a los docentes hacer una evaluación continua durante todo el proceso de trabajo del estudiante. Simplemente eso. Aquí termino y muchas gracias. Flavio, gracias por compartirnos tu experiencia. Creo que es una situación que sucede, como tú lo señalabas, en los talleres de diseño, y desafortunadamente en algunos estudiantes se da esto que tú nos presentas, ¿no? Esa diferencia entre los alumnos de primero y cuarto o quinto año, donde dices, bueno, ¿y qué pasó si son los mismos estudiantes, no? Si entraron con ese ímpetu de convertirse en diseñadores y están a un pie de egresar, ¿qué sucedió, no? Entonces, en esa brecha, ¿qué hicimos mal los docentes, no? Pues muy bien, Sí. pues gracias por compartirnos. Ahorita comentaremos al respecto. Gracias por su atención. Gracias, Flavio. En serio. Pues bien, continuamos con Javier Santiago Clavijo del Valle, de Snati Chang Diseño e Ilustración de Colombia, que nos presenta evaluación formativa, herramientas para desarrollar el pensamiento crítico en ilustradores. Si me corrigen nada más de la universidad. No, la universidad es la Universidad Nacional de Colombia, o sea, la otra es la Universidad de Diseño, pero es de la Universidad Nacional de Colombia. Muy bien, gracias, Javier. Pues bien, adelante. Vale, buenos días. Como ya dijeron, mi nombre es Santiago Clavijo. Yo el día de hoy pues les voy a hablar un poco del proceso de investigación que tuve en la especialización de pedagogía en la Universidad Nacional de Colombia, donde llevé a cabo pues un proceso de investigación, acción participativa con un grupo de una materia que llamaba énfasis en ilustración, donde estaba aplicando pues una hipótesis sobre la evaluación formativa, que va muy en la línea de lo que están tratando pues los demás expositores que han hablado hasta ahora, ¿no? Entonces, les voy a hablar un poco como del proyecto, como para entrar en contexto, y luego pues les voy a empezar de abajo hacia arriba, como con las conclusiones de lo que fue mi proyecto, como a dialogarles de qué fue lo que me fui encontrando, que es un problema no único de la ilustración, sino que es transversal a toda la enseñanza, se podría decir, de cualquier asignatura, pero en un caso, en una academia donde la carrera pues es principalmente creativa, tiene unos efectos bastante marcados sobre el desarrollo y la autonomía de las personas, ¿no? De los estudiantes, la forma en cómo se está dando la educación ahorita. Entonces, pues voy a empezar por un breve contexto de lo que fue el proyecto, como para que más o menos pues estemos en tono. Entonces, mi proyecto se llamó la evaluación formativa como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en el ilustrador profesional. Como ya les dije, tomé la materia ilustrador porque yo soy ilustrador, tomé esa materia de énfasis en ilustración para desarrollar pues mi hipótesis, pero pues es un problema transversal a muchas carreras y en especial a estas carreras creativas. Entonces, ¿cuál es la problemática más grande, lo que yo me vine encontrando a lo largo de mi carrera? Y es que había una desmotivación muy grande del cuerpo docente y de los estudiantes a asumir las materias, ¿sí? Entonces era un problema que se iba retroalimentando, digamos, de las dos partes, ¿sí? Es un problema como tan profundo que lleva tantos años
que las personas están tan disgustadas que construyen como un muro simbólico, que los estudiantes no hablan con los docentes y los docentes no hablan con los estudiantes, pues de este problema que es la desmotivación, ¿no? Por parte pues de los docentes, claramente, pues ya de llevar tantos años, se encuentran con muchos estudiantes que llegan a sus clases, no quieren tomarlas, las toman como por obligación, por parte de la carrera, y esto corresponde también como a varios problemas, y principalmente viene como del modelo marcadamente conductista del que vienen los estudiantes de la educación básica antes de transicionar a la educación superior, ¿no? Donde el modelo de educación está centrado en el conocimiento y no en el aprendizaje. Por lo tanto, lo que se valora, lo que se está evaluando es el desempeño de los estudiantes que en las actividades y en las notas que se están proponiendo, y no el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Esto causa que cuando lleguen a la educación superior, no sea claro cómo el aprendizaje depende de ellos, cómo la educación es para ellos. Digamos, prácticamente llegan a la educación superior porque es una meta, porque es una obligación familiar, porque toda la sociedad nos ha dicho que tenemos que entrar a estudiar una carrera universitaria, ¿no? Pero pues digamos que al momento de asumir este reto, no lo asumimos como un reto propio, lo que causa pues que cuando llegamos a las materias las empecemos a cursar solamente por la necesidad de seguir adelante, de cumplir con unas expectativas, y a lo largo pues de la carrera profesional nos van recalcando como ese énfasis en las notas, en las calificaciones, en los resultados, y esto nos condiciona como a frustrarnos cuando nos empieza a ir mal, y a llegar como con cierta predisposición a las materias, ¿no? Entonces, pues digamos que en específico en la ilustración pasa un caso muy particular donde este problema se potencia mucho, y es que digamos que la abstracción que hay en la apreciación de la disciplina de la ilustración entra en tensión con las exigencias y condiciones de la profesión del ilustrador. Es decir, la ilustración tiene un alto grado de abstracción que entra en tensión como estas condiciones como el tiempo, como las regulaciones, el público al que va dirigido, bueno, todo esto que construye como el brief de una ilustración, y esto genera como una tensión en la que el ilustrador se va a tener que mover posteriormente. Lo que pasa es que cuando nosotros salimos de la universidad, no estamos preparados para asumir esa tensión y esos retos de autonomía, precisamente porque durante toda la carrera asumimos que nuestro desarrollo está en función a las notas, está en función a los resultados y a la evaluación de los docentes. Para ello, identifiqué dentro de mi propuesta el pensamiento crítico como eje central, ¿sí? El desarrollo del pensamiento crítico queda muy ligado como a la autonomía. Como principal herramienta, entonces, propuse pues en este proyecto cambiar el modelo de evaluación cuantitativa al modelo de evaluación formativa, para dar pues un breve vistazo a lo que es la evaluación formativa. Pues promueve la retroalimentación desde la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Se evalúa por competencias, es decir, que se infieren a partir del desempeño en los resultados de los procesos y se evalúan a través de éticas, actitudes, habilidades de los estudiantes. Pueden ser propositivas, argumentativas, interpretativas, pues de cualquier modo. Esta evaluación formativa, a diferencia de evaluación cuantitativa, tiene que ser válida, confiable, flexible e imparcial, y sea en un ambiente de aprendizaje, digamos que es inclusiva porque considera todas las variables de un ambiente de aprendizaje. Entonces, es muy importante este tipo de información de evaluación formativa, es que centra su intervención en los procesos de mejora. Su función es orientadora, reguladora, motivadora, y utiliza preferiblemente para ajustar sobre la marcha los procesos educativos. Es decir, no considera que el ejercicio docente es perfecto, sino que tiene que ir en una constante regulación, y usa métodos no para evaluar solamente a los estudiantes, sino para evaluar la propia práctica docente a partir de múltiples iteraciones como de reflexión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se hizo pues en este proyecto? En este proyecto pues se
planteó una nueva metodología pues, de aprendizaje de la ilustración, donde se plantean 3 momentos. El primero, el estado preliminar, que es la presentación de la rúbrica, el reconocimiento de las partes de un proceso de ilustración. Muy importante y es algo que no se está haciendo dentro de los procesos educativos. Y es que hay una premisa, digamos, implícita en la práctica docente, y es que los recursos de evaluación, los recursos pedagógicos tienen que ser invisibles a la vista del estudiante para que el estudiante no centre sus esfuerzos como en la nota, ¿no? Pero esto está causando que los estudiantes mismos no sepan qué es lo que se les está hablando, qué es lo que se les está pidiendo, qué se les propone como unas metas de aprendizaje y por lo mismo no puedan tener la autonomía suficiente para apropiarse de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, un elemento muy importante que parecería obvio, pero se están saltando mucho en la práctica docente es la presentación de la rúbrica. La rúbrica es un elemento supremamente importante porque desglosa no solamente los contenidos, no solamente como los niveles de calificación, sino los niveles de desarrollo que se le están proponiendo al estudiante que asuma. Entonces, cuando a un estudiante se le dice qué es lo que se le espera de él, el estudiante se empieza a adecuar para regular su propio proceso de aprendizaje y asumir estos retos de desarrollo, ¿no? Desempeño. Luego, pues, la preparación, el estado inicial de conocimiento, que es como lo que casi todos llevamos en la práctica docente, que es como presentar los contenidos, presentar como la introducción a cada módulo, la fundamentación teórica, la presentación de las actividades, y luego el desarrollo. Pero entonces en el desarrollo, en la evaluación formativa, como vamos a estar evaluando todo el proceso y no solo al final los resultados, entonces vamos a tener pues el desarrollo de la actividad, muy importante, retroalimentación grupal constante y la muestra de resultados y ahí mismo pues la autoevaluación. Entonces para este proceso de evaluación formativa, como ya les dije, se manejaron tres tipos: evaluación, coevaluación, autoevaluación. Entonces, proceso creativo, proceso de proyecto, se fue realizando una evaluación constante donde los estudiantes se fueron comentando unos a otros a partir de unas categorías que se les dio por medio como de post-it. La coevaluación donde los aportes hechos en las sesiones de retroalimentación y retroalimentación final, es decir, nos evaluamos entre todos y yo me evalúo a mí mismo. Y pues por último, como una retroalimentación fue del trabajo de cada uno. Entonces, a partir como de este proceso de evaluación constante entre los estudiantes, donde ellos se fueron apropiando de su conocimiento, se dio como este proceso. Yo, pues por último, les voy a presentar como las conclusiones de este proyecto y a dialogar un poco alrededor. Entonces, asumir la formulación conjunta de los resultados de evaluación, es decir, la presentación de la rúbrica, que dialoguemos alrededor de la rúbrica, que no nos gusta la rúbrica, qué objetivos de aprendizaje le parecen como abstractos o podrían cambiar los estudiantes, hace que los estudiantes se apropien de su proceso de aprendizaje, es decir, dialogar alrededor de lo que se estaba hablando, hace que los estudiantes se apropien realmente de su proceso de aprendizaje. Digamos que la constitución de la pedagogía invisible en estas normas de la acordadas implícitamente en la docencia y es la de no mostrar los mecanismos y herramientas pedagógicas a los estudiantes, porque lo que se les enseña en la materia corresponde no a la pedagogía, sino al diseño. Pero entonces, pues yo les debato una pregunta, pero si lo que queremos que los estudiantes aprendan a aprender no sería precisamente hacer invisible la pedagogía, lo que está limitando su potencial y su autonomía, ¿qué sucedería si el estudiante pudiese ver ese mecanismo que funciona detrás de la práctica docente como para apropiarse de su propio aprendizaje? Bueno, eso sería como la reflexión al final del proyecto. ¿Me escuchas, Javier? Sí. Es que como que se entrecortaba un poquito. ¿Sí, me escuchas? Sí, ahí está. Ok. Muy interesante lo que nos compartes en el sentido de la manera en la que el estudiante debe ser crítico, ¿no? De su proceso de evaluación y bueno, no solamente de la evaluación, sino de su formación, ¿no?
y en esa medida, pues poder cumplir con lo que al final como docente se busca, ¿no? Que realmente haya una adquisición de competencias donde los resultados se vean plasmados en los objetos de diseño, ¿no? Y es ahí donde, pues, el reto que tenemos como docentes en estos procesos. Muchas gracias, Javier. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Voy a ceder la palabra a Alejandra Gallardo, de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, que nos compartirá su presentación que lleva por título Virtualidad versus presencialidad en el aprendizaje del taller de diseño. Bienvenida, Alejandra, adelante. Sí, buenos días con todos. Primeramente agradeciendo a la Universidad de Palermo por esta oportunidad. Y efectivamente mi tema de investigación es virtualidad versus presencialidad en el aprendizaje del taller de diseño. No sé si es que se está viendo las diapositivas, que son solamente un poco como para referencia y que se pueda visualizar mejor. Sí lo vemos. Como mencioné, mi tema de investigación está aplicado en la Universidad Técnica de Ambato, principalmente en la Facultad de Diseño y Arquitectura, que oferta 4 carreras enmarcadas en el área de diseño. Pero para este tema de estudio se tomó como un grupo referencial que es la carrera de diseño industrial a segundo nivel. Esta investigación se desarrolló durante el año 2020 y 2021 para comparar el tipo de educación, como les mencioné, la presencialidad versus la virtualidad. En presencial se desarrolló en el periodo septiembre 2019, enero 2020. Y en virtual en el periodo abril-septiembre 2020, donde que mundialmente ocurrió lo del COVID, lo de la pandemia, donde que todos tuvimos que adaptarnos a esta nueva situación. Todo se transformó, la vida diaria y las actividades normales a la virtualidad, como el teletrabajo y la educación. Esta comparación de educación se realizó principalmente en la materia de taller de diseño, que es una materia teórica práctica que exige al estudiante una demanda de mayor atención, de desarrollo de habilidades y de distintas competencias. Se enmarcó en este nivel, pero también cabe referenciar que se aplicó al mismo docente el mismo contenido. Y ya les voy a explicar cómo se realizó esta evaluación, esta investigación y en qué metodología. También cabe recalcar que la modalidad presencial, en cuanto a beneficios que nos da, era, por ejemplo, la interacción entre el profesor, las experiencias físicas que se desarrollan, a diferencia de la educación online, que se utiliza medios tecnológicos para impartir clases virtuales. En la modalidad virtual, los beneficios que se pudo obtener es el ahorro de tiempo al estudiar desde la comodidad de la casa, evitando el traslado de los centros de educación, gran cantidad de información sobre la temática que se estudia, recepción de la clase grabada, autonomía, siendo fácil y factible investigar o organizarse para lograr un aprendizaje más autónomo. Como les mencioné, el docente que impartió clases tiene una maestría en diseño industrial. Los contenidos fueron similares en ambos periodos. En el primer periodo, que fue presencial, se tenían que desarrollar juguetes educativos para niños y de esta forma relacionar los conceptos y metodologías de diseño para crear prototipos de productos industriales, con técnicas de enseñanzas impartidas con el método expositivo y métodos de caso. En el semestre abril-septiembre 2020, que se desarrolló la modalidad virtualmente por motivos de pandemia, de igual forma se tomó al grupo referencial de segundo nivel en las horas de clase impartidas por el mismo docente. En esta se incrementaron las nuevas plataformas digitales para impartir clases como Zoom, Microsoft Teams y recibieron clases con la cámara encendida. El objetivo de esta investigación era realizar una comparación entre la educación presencial y la virtualidad, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus problemáticas.
Como la metodología que se utilizó fue un análisis crítico cualitativo. Bueno, en estas charlas hemos estado hablando sobre las calificaciones, sobre los métodos de evaluación, pero yo principalmente me basé en las calificaciones de ambos periodos de los estudiantes, en el cual se pudo ver unos rangos diferentes, principalmente el número de estudiantes. Se inició en presencial con 28 estudiantes y para virtual se disminuyó a 17 estudiantes. Esto se pudo observar por la deserción estudiantil, porque muchos estudiantes no tenían acceso al internet, tenían mala conectividad. También no se les facilitó adaptarse a esta nueva metodología, tanto al estudiante como al docente. En cuestión de calificaciones, se dividieron en 3 rangos, de 9 a 10, de 8 a 8.9 y de 7 a 7.9. Cabe recalcar que en ambos periodos fue el 100% de asistencia y no hubo ninguna pérdida de ningún estudiante. Pero sin embargo, en las calificaciones que podría separarse en muy buena, buena y regular, las calificaciones incrementaron al 59%, que aumentó el 9% en el rango de 7 a 7.9. Y las calificaciones sobresalientes disminuyeron al 1% y las de rango medio al 8%. Como les mencioné, las conclusiones de esta ponencia, de esta investigación, se recomienda primero profundizar por qué fueron las causas de deserción estudiantil, si fueron realmente por la adaptación que tuvo el reto de adaptar el docente de presencial a virtual, o del estudiante que fuera un poco más difícil tener acceso a la parte tecnológica. También la parte familiar influyó mucho, porque el estudiante, al pasar constantemente con su familia, tenía que desarrollar otras actividades, o hubieron problemas familiares y psicológicos. Esto se habría que analizar mucho para extender esta investigación. Adicional, también hay que rescatar las cosas buenas y malas de la presencialidad y virtualidad. Y ahora que ya regresamos a la parte presencial, tal vez fusionar este tipo de educación, porque en ciertas partes hay beneficios. Por ejemplo, en las tutorías que se dan, a veces no se organizan porque las tutorías son individuales y el recurso del tiempo influye mucho, porque no se puede realizar una organización eficaz para cada número de los estudiantes y personalizar. Otra forma de fusionar la educación, como les mencioné, es, por ejemplo, en los laboratorios que se da clases. Hay un gran número de estudiantes por curso, a veces son 28 y las computadoras no abastecen. Entonces, tal vez implementar la forma virtual de que los estudiantes reciban clase en los laboratorios, en clases de software y otros. Esto es en cuanto a mi ponencia y mi investigación. Muy interesante lo que nos compartes, Alejandra. Si bien la parte ha sido un tema que se ha comentado ya con antelación, esta parte de la virtualidad versus presencialidad, con relación a no solo los talleres de diseño, sino a las carreras de diseño en lo general. Ahora sí que el signo de interrogación y cómo debe abordarse esta forma de enseñanza, aprendizaje y evidentemente los métodos de evaluación, pues es algo que nos tiene a las instituciones trabajando en ello para precisamente pues brindar a los estudiantes una mejor manera de coadyuvar a su proceso de enseñanza-aprendizaje y que realmente se adquieran las competencias correspondientes. Pues bien, vamos a dar pie a la siguiente presentación, que lleva por título Acercamientos de postulados frente a la evaluación en diseño gráfico, que nos presenta Marisol Soledad García Cordero en conjunto con
Yesid Camilo Buitrago López, de la Universidad de Boyacá, Colombia. Bienvenidos. Les cedo la palabra a Marisol y Yesid. Buenos días, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Es que estoy en un salón. Sí, adelante. Vale. Bueno, pues nosotros somos docentes de la Universidad de Boyacá, una ciudad pequeña en Colombia. Aquí estamos ofreciendo pues diseño gráfico. Somos un programa ya con 23 años de trayectoria, en donde hemos de alguna manera identificado a través de las maestrías que hicimos con Yesid falencias en la evaluación, como lo mencionaban los exponentes anteriores. Bueno, entonces este acercamiento que estamos haciendo en este momento surge de las maestrías y también va a ser como un producto de un doctorado que estamos los dos en este momento cursando sobre educación. Entonces la idea es reflexionar al respecto sobre lo que nos mencionaba Flavio, si no estoy mal, de hacer también teoría del diseño. A veces uno cuando está googleando y busca hacer una investigación referente a diseño y a la enseñanza encuentra muy pocas cosas, pero pues la idea también es aportarle a la teoría. Entonces, para iniciar voy a compartirles simplemente una presentación, lo mismo como para una guía. Me disculpan que tengo un poco de tos. No sé si ya están viendo, creo que sí. Sí, ya se visualiza. Vale. Entonces, en este momento estamos haciendo como toda la parte teórica, haciendo el estado de la cuestión, investigando qué se hablaba al respecto. En México, afortunadamente, han hecho muchos acercamientos con esta temática de evaluación. Entonces, pues hemos encontrado bastantes teóricos donde hablan, digamos, de que nosotros como docentes debemos tener en cuenta cuando vamos a evaluar a los estudiantes, que debemos mirar hacia dónde proyectamos esos productos proyectuales en el área de taller, que es como lo que más nos está preocupando ahorita en este momento, porque se escuchan muchos rumores, se ven las caras de los estudiantes que no quedan muy conformes. Profe, usted me evaluó porque estaba feo, profe, usted me evaluó porque estaba sucio. Bueno, son bastantes elementos que se empiezan como a conectar. Entonces ahí encontramos a Magdalena Lloret, que por ejemplo ella nos hablaba de que tenemos que mirar los criterios que vamos a poner en estas rúbricas, como lo mencionaba también Javier, es algo muy importante que ellos conozcan estos elementos que se les va a evaluar. Los referentes teóricos que usan, a veces ellos se centran como en solucionar el problema sin tener en cuenta como toda esta teoría que es fundamental. Hay autores también que se conectan muchísimo como María Branda, como John Sepúlveda. Ellos nos cuentan también que el estudiante debe conocer esos criterios, que también se debe evaluar lo conceptual, lo creativo, lo instrumental y el proceso. Entonces, si nos damos cuenta, son bastantes elementos que se tienen en algún momento que conectar para poderlos evaluar bien. Por otro lado, también está Guillermo Sánchez, Anabel, que nos habla del uso de las rúbricas, también dejar claros esos criterios, la autoevaluación y la ecoevaluación, lo importante que es. Lo hablo con mis estudiantes también cuando ellos están haciendo ese ejercicio de ecoevaluación, dicen, profe, uno aprende porque uno está diciendo, mire, mi compañero hizo tal cosa, él me inspiró para de pronto mejorar en tal otra. Y Altamirano y Rivadeira, ellos están haciendo también un proceso de investigación bastante fuerte con todo lo que tiene que ver en retroalimentación y cómo esta puede formar. Sabemos que pues cuando estamos haciendo estos proyectos proyectuales, de alguna manera cuando nosotros hacemos ese proceso de retroalimentación, ellos como que empiezan a despejar algunas inquietudes, perdón, y empiezan como a encontrar a partir de este elemento como otros, de pronto otras ideas que puedan complementar sus ejercicios y demás. Una profe también de Nancy García, que ya trabaja acá en esta universidad, hizo un acercamiento y encontró que los estudiantes dicen que pues, la retroalimentación es incompleta y que necesitan otros espacios de presentación y pues que ellos puedan recibir como más críticas de sus proyectos antes de que lleguen a una exposición final. Ana Saavedra, ella en Guatemala también hizo una investigación doctoral en donde encontró que los docentes a veces evaluamos por gustos personales, si está bonito, si nos gusta, si no nos gusta, que también nos centramos mucho en los materiales finales que fueron utilizados, si está chévere, si no está chévere,
pero que no se tiene en cuenta la funcionalidad y que eso pues de alguna u otra manera en diseño gráfico es como lo central, ¿no? Si funciona la pieza o si no está funcionando. Y nosotros con mi compañero Yesid hablamos un poco de nuestra experiencia. Aquí en la universidad, cuando evaluamos los talleres, yo soy docente del taller 3, que es de tipografía, y él es docente del taller 1, pues que es diseño básico. Entonces nosotros y todos los otros profes también hacemos primero protocolos donde se le cuenta al estudiante cuál es el objetivo del ejercicio, las características que se les va a evaluar, los posibles materiales, bueno, todos como esos elementos para que de alguna manera esto nos sirva como una carta de navegación y a los estudiantes también por si llegan a presentarse inconvenientes al final. También utilizamos las rúbricas, que estas sí son, pues, o sea, ellos los conocen desde un comienzo, saben lo que les van a evaluar los jurados. No sé, pues los compañeros que ahorita estaban exponiendo, no les escuché cómo es ese proceso, pero pues lo podemos dialogar más adelante. Aquí siempre dos docentes evalúan como su papel de jurado, ellos tienen como el 40% de la nota final de nuestros estudiantes, pero pues sin embargo hacemos todo ese proceso y ellos siguen diciendo, profe, nos evalúan muy subjetivo, yo no estoy conforme, y hemos tenido como también como ese sinsabor. Por tal razón, pues a partir de mi tesis doctoral, yo lo que quiero, y lo comentaba también, se me olvidó el nombre del tuyo, Erika, lo decías ahorita. Necesitamos como métodos de alguna manera para dejar como eso, ese sinsabor en nuestros estudiantes, que no nos vean como estamos evaluando como queremos y ya. Entonces, a partir de mi tesis yo voy a proponer, y la idea es que surja de todo lo que hemos empezado como a investigar, un método para empezar como a alivianar este proceso de evaluación, que no sea tan tensionante y que quede un poco más claro lo que se le va a evaluar y que no estamos evaluándose simplemente por cara, sino porque pues eso merece su proyecto. Aquí finalmente les quiero mostrar como unos proyectos, estos de primer semestre. Entonces, nuestros estudiantes pues en esta universidad de alguna manera les inyectamos mucho que sean críticos, que sean propositivos. Aquí pues Javier, que es de la Nacional, no sé si sabía que existía aquí la universidad con diseño gráfico, pero yo salgo con Yesid a muchos eventos y siempre nos dicen como en Boyacá hay diseño, pero estamos haciendo cosas, pues pienso yo que interesantes, estamos integrando como todos los elementos, manejamos el modelo de pensamiento complejo en la universidad, entonces todo esto va ligado también a la complejidad. Aquí este es como mi taller de tipografía, cómo les hago de alguna manera motivar a ellos para que exploren la tipografía, para que a través de las letras, del color y de la composición, pues ellos puedan como expresar lo que quieren. Y diseño editorial, que nosotros tenemos como una revista que ellos hacen también en quinto semestre, donde pueden explorar como esa forma como ya real de hacer un producto, de publicarlo. Esta revista se imprime, se le dan pues bastantes ejemplares a las personas aquí de la región, de otras regiones también para que nos conozcan. Entonces es invitarlos a eso, cómo evaluar como finalmente estos procesos tan proyectuales que tienen muchos elementos. Hablamos de que el diseñador gráfico tiene que ser responsable socialmente, ético, que se tiene que conectar con el entorno, con el espacio, con sus clientes y demás. Entonces es bastante complejo pues para nosotros y para la academia también, para que se pueda como hacer una integración de todos estos aspectos que nos forman de alguna manera como diseñadores. Creo que esa es ya la presentación y pues muchísimas gracias por el espacio. Y perdón por mi tos. Ay, no te preocupes. Marisol, muchas gracias. Yesid, muchas gracias. Realmente es muy interesante porque sí es pues vuelvo a decir, es como el cómo homogenizar estos métodos de evaluación para los talleres de diseño, ¿no? En esta, por ejemplo, la lámina que nos presentabas en este estudio que ustedes están haciendo y la manera en la que nos comentabas los planteamientos de diferentes autores sobre cómo evalúan desde su experiencia y cómo nos podemos apropiar, ¿no? A partir de los contextos de cada país o y evidentemente cada universidad. Y esto nos permite pues ir haciendo
énfasis precisamente en las maneras de evaluar, porque es ahí donde los estudiantes evitamos de alguna manera que pierdan el encanto por el diseño también, como le comentaba Flavio, pero más adelante abordaremos ese punto. Muchas gracias por su presentación. Vamos a continuar con Magdalena Monsalve Castaño, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, también de Colombia, que nos presenta evaluar el cuerpo vibratil en el taller de diseño gráfico. Adelante, Magdalena, buenos días, bienvenida. Buenos días, Erika, mucho gusto. Yo preparé un texto de mi ponencia, entonces voy a leer. Evaluar el cuerpo vibrátil en el taller de diseño gráfico. La evaluación y los procesos creativos. Entender que a la perspectiva del evaluador se le pueden escapar, dada su propia configuración subjetiva, una buena parte de lo que constituye el proceso del estudiante, es comprender la dimensión relativa a la evaluación. Al respecto, se han desarrollado varias ideas, la mayor parte construidas a partir de la noción del sujeto moderno, burgués, individual, cuya singularidad lo distingue del mundo exterior. En estas, el problema de la evaluación se resuelve bien por la autoridad, bien por el relativismo. En ninguno de estos dos extremos, la acción evaluativa aporta a la de la formación de seres complejos y autónomos. En una se enseña a obedecer y repetir, y en la otra a no distinguir. En los talleres creativos, incluidos los de diseño gráfico, también aparece la pregunta por el papel de la subjetividad en la evaluación. Esto puede empezar a entenderse a partir de estas dos ideas. La primera tiene que ver con la pregunta que un profesor de taller puede hacerse, y es qué tanto su mirada le hace justicia al proceso del estudiante y cómo ésta lo sitúa en un lugar donde pueda crecer en su proceso creativo. La segunda tiene que ver con reconocer que en el aula y particularmente en el taller existe una compleja relación de subjetividades. La evaluación, por supuesto, no se produce por fuera de esa dinámica, que tendería inicialmente a relativizar el sentido e incluso la posibilidad misma de la evaluación. En ciertas maneras de entender lo pedagógico, esto se resuelve con la autoridad. Para mí, reconocerlo implica hacerse muchas preguntas acerca del papel del profesor como formador en el taller y sobre todo de su rol como evaluador y del sentido que la evaluación adquiere. Para pensar en este tipo de evaluación es importante recordar que la mayoría de los docentes nos aproximamos a esta de manera empírica, desde el conocimiento que nos da nuestra historia personal como estudiantes evaluados, desde la intuición, que es este mismo conocimiento sin llegar a ser consciente, desde el ensayo y el error y desde el contraste compartido con otros colegas docentes. Es decir, la evaluación se convierte así en uno de los hábitos poco reflexionados en el quehacer docente. Por otra parte, aunque en las escuelas de artes y diseño pueda existir un interés importante por el papel de la evaluación como herramienta de aprendizaje, el caso del taller resulta particular debido a que, en primer lugar, su dinámica propia se organiza siempre de una manera proyectual a partir de un problema general que se decanta en procesos particulares, y en segundo lugar porque el profesor o tallerista no es parte ajena de ese movimiento. Es decir, evaluar para él o ella implica reconocerse en el trabajo que se ha producido con su acompañamiento en el taller. De cierta forma, significa evaluarse a sí mismo. Para resolver este problema se ha propuesto que la evaluación del proceso del estudiante se resuelve cuando se hacen numerosos cortes evaluativos. Sin embargo, el número de calificaciones deja por fuera la experiencia misma de la relación que se produce entre el docente y el estudiante y que significa lo más importante e invaluable del proceso, es decir, pensar la evaluación para cada individuo y no solamente desde la nivelación que se produce en el colectivo. Lo observado. En la investigación Notas de clase, evaluación de los procesos de diseño gráfico desde sus dimensiones o capas de valor
a través de herramientas o instrumentos pedagógicos, que revisó y profundizó el tema de la evaluación-valoración de los procesos de diseño gráfico desde algunos espacios académicos que contempla el Plan de Estudios 2017 del Programa de Diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se pudo observar en relación con el problema de la subjetividad en la evaluación en el taller principalmente los siguientes elementos. Existe una importante cantidad de casos en los que la misma expresión puede tomar sentidos diversos. Así, por ejemplo, al referirse a las actividades que se realizan, se usan distintas expresiones como ejercicios, encargos, trabajos prácticos y otras. En efecto, el corpus discursivo sobre la evaluación de los procesos de diseño se expande y lleva a que los estudiantes no perciban una semántica estandarizada para estas expresiones técnicas. Es claro que no se trata de un problema pedagógico, sino de una indicación de la complejidad de los procesos de evaluación en los talleres de diseño. En segundo lugar, es importante mencionar que la traducción a expresiones numéricas de las diferentes escalas de valoración de logros varía y resultan disímiles. Incluso no siempre se precisan los descriptores de las dimensiones o de las capas a evaluar, o no siempre se definen los criterios de las ponderaciones mediante las cuales se lleva a cabo la evaluación. En algunos casos hay una definición que no resulta del todo clara. No en todos los casos se precisan criterios cualitativos y cuantitativos. A veces se señalan unos, pero no los otros. También se encuentran casos en los que la herramienta que sustenta la solución del material, la solicitud del material a evaluar, no discierne el objetivo general y los objetivos específicos de lo que se está evaluando en el caso particular. Es decir, se reitera de manera muy evidente que tanto en el diseño de las herramientas de evaluación como en la evaluación misma tiene lugar de hecho una importante diversidad. A partir de la lectura de las opiniones de los estudiantes en relación con la percepción general de la evaluación, es importante retomar una idea. El reconocimiento de la particularidad individual de los procesos creativos y de su evaluación, introduciendo entonces en la dinámica pedagógica el componente subjetivo como algo que es importante reconocer y darle lugar dentro de la evaluación. Y por último, es notoria la urgencia que se mantiene en las aulas de clase por someter el proceso creativo a la autoridad del docente. Esta idea reitera la importancia de las preguntas acerca de la evaluación como parte del aprendizaje y no de la validación externa. Lo común. La noción de la subjetividad entendida como una porción del intercambio social que se refiere solamente al individuo se ha desarrollado hacia esferas que la problematizan como la de cuerpo vibrátil de la psicoanalista brasilera Sueli Rolnik. Según ella, existe un saber del cuerpo distinto a los conocimientos sensibles y relacionales propios del sujeto. En sus palabras, abro comillas. En esta esfera de la experiencia subjetiva estamos constituidos por los efectos de las fuerzas y sus relaciones que agitan el flujo vital de un mundo y que atraviesan singularmente todos los cuerpos que lo componen, haciendo de este un solo cuerpo en vibración continua, ya sea que se tenga o no conciencia de ello. Por ende, la función de esta capacidad consiste en permitirnos existir en ese plano, inmanente a todos los vivientes, entre los cuales se establecen relaciones variables que componen la biosfera en proceso continuo de transmutación. El medio de relación con el otro en este plano es distinto a la comunicación característica del sujeto. Podemos por ahora denominarlo resonancia o reverberación, a falta de una palabra que lo designe más precisamente. En este plano no existe distinción entre sujeto cognoscente y objeto exterior. El otro, humano o no, no se reduce a una mera representación de algo que le es exterior, tal como lo es en la experiencia del sujeto. El mundo vive efectivamente en nuestro cuerpo y produce en este gérmenes de otros mundos en estado virtual. Cierro comillas. En este contexto, la evaluación en el taller creativo adquiere unas dimensiones muy interesantes. En primer lugar, al entender el taller como un espacio de creación, es decir, de liberación de las fuerzas vitales que conducen a la creación y de reconocimiento de la incubación que el mundo hace en el inconsciente y que busca encontrar una forma para ser expresada, implica reconocer la vulnerabilidad como condición de la creación. Es decir, cuando se desestabiliza lo conocido y tiene lugar la aparición del deseo,
Por supuesto, esto implica rendirse a lo que se conoce, pero que aparece en medio de lo conocido. A este lugar paradójico, Rolig lo llama lo extraño familiar. Se trata de otra manera del momento en el cual existe una intuición sobre algo que busca la forma de ser dicho. El camino que tome esa búsqueda será lo que permita o impida la ocurrencia de lo diferente. Si el deseo se entrega a la denominación de lo existente, acabará produciendo apenas una innovación. Si por el contrario continúa vibrando en su pulsión hasta que encuentre la expresión más honesta, estará produciendo una diferencia. Si el propósito del taller es ser un espacio donde ocurra la diferencia, es necesario que el mundo de los sujetos, incluido el maestro, sus intuiciones, conocimientos previos, su saber inconsciente, su deseo, encuentren condiciones fecundas para lograr mostrarse. Estas condiciones tienen que ver con una ética de la vida en la cual se reconoce que en la definición del sujeto interviene el mundo entero de lo vivo. Un taller en el cual estas condiciones tengan lugar niega de plano la posibilidad de una evaluación como la conocemos, unidireccional, vertical, autoritaria, colonizadora. Esto lo convierte de manera ideal en un lugar de laboratorio donde la escucha sea la herramienta que permita contemplar el lugar compartido. Ese es mi texto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magdalena. El planteamiento que nos hace sobre esta asociación o esta, pues sí, relación con el cuerpo vibrátil, ¿no? Y la parte de la evaluación es muy interesante. Aquí el reto sería bajarlo a la academia para que podamos estarlo aplicando, ¿no? Pero ya comentaremos al respecto ahorita en un momento. Muy bien. Voy a cederle la palabra ahora a Ana Lilia Zamora Cuadra y Enrique Noé Hernández Arroyo de la Universidad Estatal de Valle de Ecatepec de México, que nos presentan detección de competencias creativas. Bienvenidos. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Básicamente, uno de los objetivos centrales, ¿no?, de nuestro proyecto de investigación básicamente reside en identificar esas competencias creativas de los alumnos de Ingeniería en Comunicación Multimedia, dado que es un requisito imprescindible en los diferentes ámbitos de diseño, ¿no? La profesora Ana Lilia Cuadra y su servidor Enrique Noé Hernández Arroyo, bueno, estuvimos trabajando durante pues un tiempo razonable este proyecto y bueno, el título de esta investigación básicamente es Detección de competencias creativas en alumnos de la Ingeniería en Comunicación Multimedia para la aplicación eficiente de conocimientos técnicos en diferentes áreas del sector productivo. Profesora Ana. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes y la invitación. Y como bien menciona Noé, pues la educación a nivel superior y en especial en las áreas que están relacionadas con las ingenierías, pues se enfrentan a situaciones donde los alumnos requieren resolver problemas de diferentes naturalezas, partiendo de condiciones bastante limitadas y complejas. Por ello, el pensamiento creativo representa un recurso viable dentro del ejercicio sistemático de la ingeniería o de las ingenierías. Por esto, el egresado de la Ingeniería en Comunicación, el egresado de la Ingeniería en Comunicación Multimedia de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec requiere generar un trabajo especializado y creativo en diferentes áreas de conocimiento, como es el caso de diseño gráfico, programación web, marketing, realidad virtual, producción y edición de audio o de video. Todo esto nos lleva a que nuestro objetivo general de este estudio es identificar las competencias creativas en los alumnos de la Ingeniería en Comunicación Multimedia a través de la prueba no verbal de Torrance para la aplicación eficiente de conocimientos técnicos en diferentes áreas de diseño.
Y esto hace que pensemos siempre en la creatividad. Por eso es que la etimología de la palabra creatividad se deriva del latín creare, la cual se encuentra vinculada con crecere y que es equivalente a crecer. Por esto podemos decir que la creatividad significa crear de la nada. Así es, ¿verdad, profesor Noé? Muy bien. Sí, y que bueno, una de las condiciones básicas del diseño, como lo han venido exponiendo los profesores, es de que la creatividad juega un papel crucial dentro del ámbito de diseño, ¿no? Entonces, de manera muy general, podemos decir que la creatividad, pues básicamente es una función del pensamiento, ¿no? Que se encuentra determinado a partir de diferentes condiciones culturales y ambientales, las cuales responden necesariamente a la solución de problemas a través de la creación de alternativas viables y que lógicamente esto beneficia las situaciones materiales de existencia de los alumnos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son dos de las principales razones del por qué es necesario estudiar el pensamiento creativo? El primero de ellos es de que favorece el mejoramiento de los conflictos sociales a través de proponer esquemas de acción en este tipo de economías emergentes, ¿no? El segundo objetivo, pues básicamente es favorecer esas capacidades intelectivas, ¿no? Como la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la capacidad de abstracción entre operaciones básicas de este pensamiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros relacionamos este pensamiento con la creatividad, lógicamente favorece la comprensión de los estudiantes, favorece la reflexión y lógicamente contribuye en la resolución de problemas. Han existido dentro de la misma literatura diferentes taxonomías, ¿no? Que clasifican los tipos de pensamiento, ¿no? Como es el pensamiento vertical, pensamiento lateral, pensamiento divergente, entre los más representativos. Sin embargo, bueno, todo depende necesariamente del sistema teórico en donde parte del autor, ¿no? Entonces, en síntesis, esta relación entre la creatividad y el pensamiento creativo, lógicamente, favorece la actividad creadora, ¿no? En donde esa acción regularmente es más planificada y orientada pertinentemente hacia la resolución de conflictos. Bueno, también una condición que consideramos importante para la evaluación de la creatividad, dado que pues es un trabajo sumamente extenso, es considerar 4 variables sumamente importantes, ¿no? Para evaluar la creatividad. Y esto lógicamente pertenece a la propuesta de Guilford, ¿no? La primera tiene que ver justamente con la parte de la fluidez, ¿no? La fluidez de manera muy general se refiere a la búsqueda de diferentes alternativas para resolver pues diferentes clases de problema, ¿no? La flexibilidad hace alusión a la capacidad adaptativa que tienen justamente los alumnos para poder resolver pues diferentes situaciones, ¿no? Dado que nuestro mundo es altamente cambiante, entonces se requiere justamente una mejor capacidad adaptativa de nuestros estudiantes. La siguiente que tiene que ver justamente con la originalidad, es decir, generar proyectos viables, lo suficientemente sustentables, que beneficien a los diferentes niveles del sector productivo. Y finalmente la elaboración, ¿no? Esta es la última variable para evaluar la creatividad, que tiene que ver justamente con la corroboración y aplicación de todas las ideas que se van gestando dentro de ese proceso creativo, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es el método que nosotros utilizamos para identificar estas habilidades del pensamiento creativo en los estudiantes y cómo contribuye en el ámbito del diseño? Pues nuestra metodología en términos muy generales fue un método cualitativo descriptivo. Nuestro diseño de investigación es preexperimental post-test, en donde básicamente consiste en identificar diferentes condiciones de la creatividad en grupos de cuarto semestre, que a su vez fueron divididos por género, masculino, femenino. Además, el análisis estadístico, regularmente, bueno, se empleó estadística descriptiva y una estadística no paramétrica de la R de Spearman, ¿no? Y bueno, con ese método, cedo la palabra a la profesora Ana. Muchas gracias, profesor Noé. Pues por todo lo anterior, es importante mencionar cómo
cómo se aplica esta prueba o este test para acabar un dibujo, por ejemplo. En esta prueba se entrega una hoja con diferentes trazos o dibujos sin terminar, los cuales los alumnos deben concluir. Y a cada dibujo se le debe dar un título y no se debe usar la expresión poner un nombre al dibujo. Además, es posible utilizar lápices, rotuladores, colores, crayolas, o cualquier herramienta que el alumno considere pertinente. El tiempo de aplicación de esta prueba es de 10 minutos y no se le debe indicar al alumno que existe este tiempo. Obviamente, como ya lo mencionó el profesor Noé, lo que vamos a evaluar en esta prueba es la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. En la fluidez va a ser importante que nosotros determinemos cuántos dibujos tiene terminados y titulados el alumno. Que en el nivel de flexibilidad es la variedad de categorías que tienen sus respuestas. En originalidad, las respuestas que sean inusuales y poco convencionales. Y en la elaboración, la cantidad de detalles que le hayan colocado a el dibujo. Entonces, así podríamos decir que es nuestra prueba de Torrance de acabar un dibujo. Y usted, profesor, ¿qué nos puede mencionar? Claro, con esta prueba, bueno, nos arrojaron los siguientes resultados, ¿no? Podemos decir que existe un promedio suficiente en los 3 grupos evaluados con respecto a las 4 variables consideradas, de acuerdo al test de Torrance, que en este caso, como lo decía la maestra Ana, estamos hablando de la originalidad, la fluidez, la flexibilidad y la elaboración. Sin embargo, esta evaluación no es una condición suficiente para la producción de proyectos en el ámbito de diseño, es decir, el alumno realmente tiene esas habilidades. Sin embargo, ya cuando estamos hablando justamente de proyectos altamente especializados, en ese trabajo ya ejecutor, podemos identificar que no son suficientes. Ajá. Y entonces, con lo anterior, se espera generar hasta cierto punto cursos dirigidos al desarrollo y a la difusión del pensamiento creativo con la finalidad de obtener resultados más especializados y de acuerdo a lo que se requiere en estas competencias que debe de tener el alumno y que eso, bueno, va a favorecer la parte de su especialización ya en el sector productivo, ¿no? Bueno, de nuestra parte, pues sería todo. Y no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Gracias. Muchas gracias, Ana Lilian, Noé, por su presentación. Muy interesante el estudio que ustedes realizaron y la aplicación de instrumento que les permitió, bueno, validar el aprendizaje de sus estudiantes a partir de estos 4 indicadores que marca el instrumento y que nos dan pues certeza de el conocimiento adquirido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ver la habilidad para poder compartir la manera en la que ustedes están aplicando en este caso, este instrumento que permite precisamente generar este tipo de evaluaciones. Muchas gracias por su presentación. Sí, gracias a ustedes. Pues bien, les voy a pedir a todos los presentes si gustan encender sus cámaras. Estamos ahorita, bueno, hemos finalizado la ronda de lo que serían las presentaciones y tenemos 30 minutos para poder generar algunas preguntas, comentarios, discernir sobre los planteamientos que el día de hoy se hicieron en esta comisión, que realmente han sido muy enriquecedores. Siempre en el campo del diseño, pues nos enfrentamos desde la parte del cómo evaluar o cómo tenemos que hacer estos planteamientos, no solo desde las áreas, perdón, no solo desde los talleres de diseño, ¿no?
sino también desde la parte teórica, ¿no? Y lo que hoy se ha vertido en esta comisión ha sido muy enriquecedor porque ha habido unas variantes en cuanto a los casos que cada uno de ustedes nos han compartido. Entonces, pues, les doy la palabra a quien tenga alguna pregunta o algún comentario sobre las presentaciones de los colegas en la mesa. Bueno, en este caso, bueno, no sé si pueda colaborar, participar. Sí, adelante. No. Sí, creo que siento yo que de acuerdo a las exposiciones de los compañeros, algo que noto y que siento yo que tenemos que sistematizar más los proyectos en el ámbito de diseño, tiene que ver justamente con el rigor metodológico. O sea, siento yo que pareciera ser que todo es muy ecléctico, ¿no? Es decir, una mezcla inclusificada de una multiplicidad de teorías y al final tenemos un Frankenstein que lógicamente no logramos sistematizar pertinentemente pues toda esa teoría. Entonces, en este caso, yo siento que una de las principales debilidades que tenemos en el ámbito de diseño es justamente eso, ¿no? El hecho de mezclar teorías y por una parte otra teoría, pero no le damos la suficiente sistematicidad. Entonces, en el proyecto que nosotros expusimos, fue justamente utilizar parte de la metodología que se utiliza en el ámbito de la psicología, en el ámbito de las ciencias biológicas incluso. ¿Para qué? Para que lógicamente nuestras afirmaciones tengan la suficiente solidez y con ello tener la posibilidad de generar teoría aplicada, teoría que realmente permita predecir el fenómeno de la educación del diseño en nuestra realidad más inmediata, ¿no? Entonces, esa es de manera muy breve mi participación. Sí, no, gracias. No sé si alguien quiera comentar al respecto con lo que el planteamiento que nos comenta Noé. Orlando, por ejemplo, Sí. con relación al planteamiento que usted nos hizo, digo, va un poco relacionado con lo que señala Noé en su estudio. Sí, muchas gracias. Muy enriquecedor todas las propuestas y las ponencias. Creo que apuntan a una reflexión de no solo desde la práctica docente, desde la práctica investigativa, que lo sintetizo en esta noción de pensar el diseño, ¿no? Desde una concepción filosófica, es decir, de partir un poco de escudriñar y plantear nuevas propuestas teóricas en esta construcción epistemológica de darle cuerpo a la disciplina del diseño gráfico. Y eso lo vamos a hacer desde esta reflexión, es decir, no simple de esta dependencia, de esta tendencia que tenemos arraigada a reproducir modelos y paradigmas, ¿no? Que explican realidades, pero desde otras perspectivas, sin la posibilidad de crear nuestras propias perspectivas reflexivas, de generar conocimiento a partir de una realidad tan compleja, diversa, que nos plantea el desafío, ¿no? Desde la práctica investigativa, de empezar a contribuir no solo a aportes teóricos, sino también metodológicos. Es decir, no se trata de reproducir sistemas metodológicos ya planteados, que en su momento fueron relevantes e importantes, pero creo que estamos frente a nuevos escenarios que plantean también nuevos desafíos de empezar a pensar el diseño en esta perspectiva de plantear, ¿no? Estos aportes teóricos y metodológicos que ayuden a darle un poco más de cuerpo al diseño y la comunicación visual, ¿no? Desde la universidad. Solo eso, muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. ¿Alguien más que quiera compartir o hacer un planteamiento desde las exposiciones? A mí lo que me preocupaba era cómo dejar motivado al estudiante, ¿no? O sea, porque yo cuando mostré esas imágenes que veía el contraste, ¿no? entre la vitalidad que tenían al inicio de la carrera y cómo estaban en cuarto año, yo decía, uy, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y entonces esa manera de proceder, de trazar un plan de trabajo y hacerlo participar al estudiante,
yo creo que me propongo, me he propuesto sea, hacer más fuerza en eso y trabajarlo realmente en serio y valorarlo, para que el estudiante no lo pierda a lo largo de la carrera. Es decir, ¿cómo hacer para que se sienta identificado el estudiante con lo que hace? Y para que a su vez tenga esa especie de... pueda llegar a hacer reflexiones de orden teórico, de carácter teórico, en lo que está haciendo, ¿no? Eso yo lo reflexioné desde la evaluación, porque inclusive a mí se me hace dificilísimo evaluar, se me haría dificilísimo evaluar de la manera en que evalúan otros docentes, ¿no? Presentando la consigna y recibiendo el trabajo del estudiante, y una vez que está el trabajo del estudiante, no sé, calificarlo con un número, se me hace imposible. O sea, inclusive me sirve a mí esa manera de trabajar, eso de hacer un programa, un proyecto del proyecto, casi sería. O sea, de cómo ir trabajando, de hacerlo junto con el estudiante, eso ayuda un montón. Lo que pasa es que eso también te deja agotado. O sea, cuando vas a dar clase y tenés que trabajar de esa manera, quedás extenuado. Pero, bueno, que es lindo, ¿no? Al final del día es lindo, pero uno no trabaja, y el trabajo es de una intensidad increíble. Pero bueno, eso venía un poco por ahí. Me parece que estamos todos muy en sintonía. Todo lo que estuve escuchando tenía que ver, lo asociaba con lo que yo estaba haciendo. O sea, eso es bueno. Me encantó escucharlo. Me pareció muy bueno. Sí, gracias, Flavio. En realidad, por ejemplo, el planteamiento que tú hacías, por ejemplo, acá en la universidad en la que yo trabajo, igual en México, pues sucede también esto que planteas. Es decir, yo me enfrento a situaciones en donde recibo a los alumnos, por ejemplo, que están en el último año, y con los colegas que están en primero, segundo año impartiendo sus talleres, y hacemos un comparativo, y entonces yo digo, bueno, ¿dónde perdemos a los estudiantes, no? Es decir, ¿dónde está el estudiante que entra con todas las ganas de formarse como un diseñador en la rama de especialidad que trate? Y entonces vemos estos trabajos de alumnos de primero, de segundo año, que es un poco parte de la muestra gráfica que ustedes han presentado, y llegan los alumnos de noveno, décimo, en el último año, donde dices, bueno, pero ¿qué te pasó, no? Es decir, ¿dónde perdiste la esencia de ese entusiasmo, ese ánimo? Es decir, ahora sí que de quién es la culpa, ¿no? Un poco el yo docente, desde la parte de cómo fui dando este acompañamiento, o también desde lo que mencionaba ahorita, no sé si fue Javier, en el cómo te evalúo, en cómo te voy evaluando en tus procesos de evaluación, en las diferentes asignaturas o materias que llevas, y entonces pierdes la motivación por lo que en un principio decías, wow, el diseño, yo quiero estudiar diseño, y cuando te das cuenta dices, es que no me gusta cómo me están evaluando, yo soy muy creativo, o me siento muy creativo, el estudiante, y la manera en que el profesor me evalúa, pues me desencanta o me desanima, ya me desmotivé, y a lo mejor puede ser esa brecha que haga que el estudiante de primero entre con muchas ganas, y el estudiante de cuarto, quinto se sienta desencantado, y a lo mejor es un poco una cuestión compartida entre el rol del docente, desde la manera en la que esté haciendo sus procesos de evaluación, y cómo se lo está transmitiendo al estudiante. No se lo dejo sobre la mesa, porque también nos sucede. Digo, a mí, sí, yo pongo el signo de interrogación y digo, ¿dónde los perdimos a los estudiantes, no? O el uso de las rúbricas, por ejemplo, ¿no? Hay esta, a veces, contradicción, bueno, no contradicción, sino posturas más bien, de los docentes que están a favor del uso de las rúbricas y de los que no.
en los talleres de diseño. Porque entonces se pierde un poco el decir, ah, bueno, yo como estudiante tengo una estructura, el docente ya me dijo, mira, esto es lo que yo te voy a evaluar a partir de estos 5 o 6 aspectos, es lo que yo te voy a evaluar en tu trabajo, y entonces el alumno, más allá de ser creativo, se concentra en cumplir con cada uno de los ítems que el profesor le dictó en su rúbrica. Y entonces perdemos la parte creativa del estudiante, donde ya no se ocupa en realmente explotarse desde lo que tú quieres como docente, ¿no? Sino más bien se ocupa en cumplir y decir palomita, 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 si cumplo. Y entonces no importa que entregue un trabajo como la imagen que nos mostró Flavio, ¿no? Donde finalmente yo cumplo con los 5 factores y pues no tengo por qué tener una mala nota. Yo quisiera decir algo, Adelante, sobre, Magdalena. Sí. Gracias, sobre lo que he escuchado. Yo creo que todos hemos estado como mal que bien en una pregunta acerca de la investigación, de las metodologías y sobre todo la evaluación y los retos que la evaluación está generando, que genera, digamos, en el mundo contemporáneo. Yo creo que de todas maneras sí hay como una crisis que es un poco que yo podría unirme a Flavio en esa pregunta de qué le pasó al estudiante, ¿cierto? Y por qué yo veo una evidencia y luego veo otra evidencia y hay una distancia tan grande ahí. Y yo me aventuro a decir que la evaluación como la conocemos y como lo mencioné en la ponencia es unidireccional, es vertical, es autoritaria, es colonizadora. Y nosotros tenemos que pensar, o me gustaría plantear la pregunta a la docencia, o a mí particularmente, me parece que el espacio de la evaluación es más un laboratorio y que en espacios de taller, justamente cuando en primer semestre hacen esto y se relacionan con el cuerpo y hay más experimentación, etcétera, pues es mucho más, está mucho más conectada con el ser, digamos, y no tanto desde lo establecido desde la academia y ese, digamos, cumplir con unos requerimientos, ¿sí? Cumplir como con unos requerimientos, como con unas notas para hacer unas asignaturas, para que se hagan unos logros. Entonces yo creo que todas las preguntas son importantes también para pensarnos como maestros y pensar la evaluación como un lugar que no sea hegemónico, porque finalmente es un lugar de poder, ¿sí? Y por eso hablo de la verticalidad. Generalmente pues, los docentes lo que ejercemos es un poder, ¿no? Entonces también el estudiante, pues yo creo que dentro de ese sistema no logra conectarse o no logra expandirse, que es lo que trataba de decir en la ponencia, expandir ese cuerpo vibrátil o esa pulsión creadora, ¿no? Entonces es mucho más filosófico, diría yo. Digamos que ahora, como me decía Erika, es cómo se hace en el aula. Y yo creo que los mecanismos del aula están dados también al juego, digamos al juego no infantilizado, sino al juego como apertura de lugares no conocidos y de reconocimiento, ¿cierto? De poder instaurar en el estudiante también la confianza y la vulnerabilidad. Y creo que eso es lo que los maestros a veces no, o bueno, yo en mi caso, ¿cierto? Me he dado cuenta a lo largo de mucho tiempo de ser docente e investigar mucho sobre estos temas. Entonces, eso era como lo que quería decir. Gracias, Magdalena. Me gustaría participar. Sí, adelante, Ana Lilia. Gracias, Erika. Pues coincido con todos. La realidad es que creo que observamos día con día esta falta de motivación que se va perdiendo en el camino y que bien menciona Magdalena, que quizá tiene que ver
con este cumplimiento, ¿no? Que les exigimos o que la misma sociedad exige por necesidades variadas como económicas, ¿no? De buscar una beca y cosas así, en donde pues te empieza a coartar la creatividad, ¿no? Por eso es que nosotros estábamos enfocados en la cuestión creativa, porque entran muy creativos y sobre la marcha van perdiendo esa motivación y entonces comienzan a cumplir como si fuese esta cuestión sistemática, ¿no? O sea, un proceso y paso 1, paso 2 y cumplo con 4 pasos y tengo mi 10, ¿no? Y sí nos pasa, realmente creo que todos lo hemos vivido en algún momento de la vida. Hace poco, hace como unos 2 meses, teníamos una rúbrica de evaluación. Tenían que presentar un proyecto, el chico no presentó su proyecto con su metodología como tenía que ser, la rúbrica era cuestión metodológica, el chico sacó 3 de calificación, o sea, pero realmente de que tenía experiencia, conocimiento, era creativo, etcétera, era wow, así un mundo de experiencia que podía haber compartido con otros compañeros, pero sacó 3. Y yo le mencioné, me encanta que sepas, me encanta que tengas experiencia, me encanta todo lo que haces en esta cuestión de trabajo en un canal de televisión, me encanta, pero mi rúbrica no me permite, ¿no? Mi rúbrica no me permite evaluarte de otra forma. Y me sentí mal, ¿no? Pero la rúbrica decía, cumple. Entonces, creo que es algo que estamos todos los días checando y que tenemos que sí buscar una forma de motivarlos, pero no he encontrado el punto clave donde quizás los perdemos, ¿no? Eso es algo que me puede estresar. Gracias. Gracias, Ana Lilia. No sé si, por ejemplo, Marisol, en conjunto con el estudio que están haciendo con Jessie, ¿nos puedes compartir un poco sobre, finalmente, ustedes hablaban de la parte del uso de las rúbricas para los talleres de diseño, bueno, para la evaluación en el diseño gráfico. Y a partir de, yo señalaba esta cuestión de que hay, por ejemplo, en los procesos de acreditaciones de los programas para el aseguramiento de la calidad de los mismos, evidentemente, pues dentro de las indicadores que se tienen que cubrir, pues está esta parte donde hay cómo se evalúa, ¿no? Y si hay uso de rúbricas o qué métodos se utilizan para evaluar el diseño. Y entonces desde la institución dices, no, pues sí tengo mi rúbrica y de esta manera lo hago, y en las materias teóricas desde la academia te piden que tengas una estructura, y aquí cada materia tiene su rúbrica a partir de los diferentes proyectos que se van viendo en el transcurso del periodo que se trate. Pero eso me garantiza asegurar la calidad de los estudios de diseño. Te hago esta pregunta, digo, a ti y a Jessie, en el estudio que ustedes nos comparten, porque pues nos enfrentamos a eso, y un poco también lo que decía Ana Lilia, ¿no? Es decir, si la rúbrica o no la rúbrica, o se homogenizan, se pueden homogenizar los métodos de evaluación para los talleres de diseño, o queda en la parte, como mencionaba Magdalena, ¿no? Es una cuestión que no la podemos pues cercar, ¿no? De cierta manera al uso de un instrumento, pero tampoco puede ser tan subjetiva, ¿no? Porque entonces perdemos el control y entonces caemos un poco a lo mejor
en que se genere esa brecha de los alumnos de primero y cuarto, donde ya los perdimos porque están, no sé si la palabra sea desmotivados, ¿no? Pero o están, dicen, bueno, ya estoy a punto de egresar y no pasa nada, ¿no? No lo sé. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, sí quería compartir algo porque los escuchaba. Estoy también de acuerdo con Flavio, con Magdalena, que a Magdalena la he leído, la vi acá y yo dije, ¡ah! He leído tu libro de taller. De hecho, aquí la para académica, lo que tú hablas de autoevaluación, estuvo María del Rosario. Y pues, o sea, es complicado porque ahorita estamos hablando aquí en Colombia de resultados de aprendizaje, que es algo nuevo que nos toca incluir en todo nuestro ámbito académico. Ha sido complejo inclusive ahorita son las 10 acá en Colombia, entro a una reunión sobre eso, nos toca mirar cómo nosotros empezamos a incluir eso y cómo vamos a responder por medio de los sílabos y de las rúbricas. Entonces, el decir sí o no rúbricas es algo complejo. Aquí tenemos las competencias. De alguna u otra manera con Jessy hemos conectado que tenemos mucho en común con la complejidad. Yo publiqué un artículo como en el 2018 y la verdad ha sido tan citado y yo no pensé que eso fuera a ser tan citado porque encontré esa similitud con la complejidad por lo que hablamos. Nosotros tenemos que tener en cuenta no solo un aspecto, en la rúbrica estamos, bueno, evaluando algo muy cuantitativo, pero también tenemos que tener en cuenta el ser, ¿cierto? Esta persona cómo es de responsable, si es ético aquí con los trabajos que hace. Estamos viendo mucho plagio ahorita con la cantidad de imágenes libres en internet. Yo soy una de las que me va así como puente, yo digo, esto yo lo vi en algún lado, preciso, plagio. ¿Sí? Entonces son tantos aspectos que de alguna manera nos conectan con el paradigma de la complejidad y no estamos como tan lejos de esto, pero también estoy de acuerdo con Flavio que esto se vuelve como un cuadro de responder, check, hice esto, nos ha pasado aquí en la universidad. Yo soy una de las docentes que me dicen los chicos, es el filtro, la profesora Marisol, pues porque llegan a tercero y yo les empiezo como a exigir más a la parte, ya que sé que, bueno, son creativos y todo el cuento, pero ya empiezo a meterle la funcionalidad. Lo que tú propones es funcional para el diseño. Si tú le vas a hacer una marca, si tú le vas a hacer una propuesta, no sé, de un brochure a esta persona, ¿funciona o no funciona? Pues que eso es como lo nuestro, ¿no? Que funciona. Yo puedo hacer algo súper lindo, pero ¿qué tal si no funciona para lo que estoy proponiendo? Entonces es como, es difícil. También estoy de acuerdo con, ay, no me acuerdo, el último que habló, discúlpame, Enrique, creo que fue. Enrique. Cuando nos dice que estamos todos como teorizando de un lado, del otro, y es difícil. Eso me preguntan mucho en el doctorado, somos los únicos dos de diseño haciendo un doctorado en educación, y nos preguntan nuestros compañeros como, bueno, pero usted, no, cuando hablamos nos ven como, esto es extraño, pues porque nosotros hasta ahora estamos como fundamentando esa teoría. No sabemos si es una disciplina, si es una profesión, o sea, hablan desde diferentes aristas y uno lo ve y uno siente como esa necesidad y ese fundamento teórico, pues que de alguna u otra manera tenemos que empezar a hacerlo. Hay muchos docentes súper buenos, yo los conozco, los he visto, pero digo, ¿por qué no escriben? ¿Sí? Porque, digamos, a ti te conozco, Magdalena, por tu libro, pero he leído y yo digo, uy, escriben genial, sustentan mucho lo de la retroalimentación, que es algo tan importante. Cuando va uno a la teoría, y créanme, buscando en Scopus, en todas las redes, la formación del diseño. Hice otra investigación con Jessy que también se sitúa un poco a lo que ustedes hablaban, y es la anatomía del diseñador que enseña. Muchos de nosotros somos docentes simplemente porque la vida nos trajo, o porque, bueno, diferentes circunstancias, pero a veces nosotros no nos formamos, ¿sí? No tenemos en cuenta como de pronto esas cosas tan académicas que a veces son necesarias. Enseñamos como nos enseñaron, que esto también a veces es un error. Evaluamos, y tú lo nombrabas en tu texto, cómo nos evaluaron, que eso también, o sea, ya yo creo que tenemos que cambiar porque son contextos diferentes, estamos apuntándole a otra comunidad. Entonces, simplemente son como estos espacios me sirven y nos sirven, yo creo que a todos a reflexionar, y yo los invito a eso, a escribir y a que nos hagamos como visibles para empezar a generar un sustento teórico más importante. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Marisol. Javier, ¿querías comentar algo? Nos quedan 4 minutos.
¿sí? Claro, digamos que entre el planteamiento de mi tesis, yo creo que algunos de ustedes han tratado la evaluación formativa, sino pues yo creo que es respuesta a muchas de estas, de la discusión que están hablando acá, porque es que yo creo que la discusión no es como rúbricas o no rúbricas, porque las rúbricas son un instrumento. El paradigma es dónde ponemos la responsabilidad del aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Siento que nosotros como docentes nos estamos cargando mucho la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes y no es así. El único responsable del aprender es el estudiante. ¿Por qué? Porque el paradigma de la comunicación ya no funciona emisor, mensaje, receptor. Ya no es como que te podemos poner conocimiento, no, eso pasó hace mucho tiempo desde el cognitivismo. Nosotros lo que podemos hacer ahora pues es el acompañamiento y plantear precisamente un espacio de aprendizaje, porque el aprendizaje sucede en el estudiante y el estudiante es el que estructura su propio aprendizaje, sus propias estructuras de conocimiento. Entonces, él más que todo es como el responsable de su aprendizaje. Lo que sí tenemos que hacer entonces es un acompañamiento preciso a ese aprendizaje del estudiante. Siento que esta discusión de las rúbricas, siento que las rúbricas son muy necesarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, si bien el estudiante es el responsable de aprendizaje, nosotros tenemos que plantear la ruta para que el estudiante aprenda, ¿sí? Y no se trata de una rúbrica inamovible que te voy a calificar con esto, esto, esto y esto, sino hacer un ejercicio de pronto como el que hicimos con los estudiantes del énfasis en ilustraciones. Bueno, yo voy a poner la rúbrica en la primera clase, la vamos a leer entre todos, qué te parece, qué no te parece, qué siente que va, qué siente que no va, sino es dialogar. ¿Por qué? Porque como el responsable del aprendizaje es el estudiante tiene que estar activamente involucrado en su proceso de evaluación, ¿sí? La evaluación ya no tiene que venir desde el docente, no tiene que ser un juzgamiento, un delineamiento de así estás bien, así estás mal, sino un acompañamiento constante en el proceso, y para ese proceso se necesitan primero reglas claras, pero flexibles, se necesita herramientas claras como para que el estudiante pueda no solamente ser evaluado, sino evaluarse a sí mismo y evaluar a sus compañeros, es decir, un proceso constante de retroalimentación entre ellos y con el docente. Y pues por último, la retroalimentación constante de la práctica docente, es decir, cómo mi práctica docente está funcionando o no está funcionando dentro de lo que le está dando el proceso del estudiante, ¿sí? Como no solamente es evaluar al estudiante, sino que la rúbrica también nos sirva para evaluarnos a nosotros y a nuestro ejercicio docente, cómo está funcionando, ¿sí? Entonces tiene que ser un elemento mediador, pero no tiene que ser el elemento central, sino tiene que ser un elemento dialógico, porque ya que nosotros no, el aprendizaje no nos pertenece a nosotros como docentes, sino a los estudiantes como personas, digamos, estos elementos estructurales nos sirven para empoderar al estudiante para que se haga cargo de su propio aprendizaje y lo sienta así. Entonces, cuando uno eso fue uno de los resultados de mi investigación, es que cuando uno le da la responsabilidad al estudiante, él empieza a asumir los retos que se le están proponiendo y empieza a plantear sus propias estrategias. La rúbrica le sirve para decir, bueno, tengo que apuntarle a esto, a esto y a esto y a esto, pero cuando se les dice, hey, yo solamente soy un acompañamiento, ellos empiezan a plantear sus propias estrategias, empiezan a decir, voy bien, voy mal, necesito mejorar en esto, en esto, en esto, y los espacios de reflexión constantes sobre estos instrumentos son los que nos ayudan como a mediar todo, digamos, esta parte entre las estructuras cognitivas del estudiante, los contenidos de la clase y el ambiente de aprendizaje planteado. Entonces siento que más la discusión es, estos elementos siento que son muy necesarios porque no puede estar todo al azar, pero es donde ponemos la responsabilidad y en torno a qué configuramos estos elementos, ¿sí? Y entender también que no son elementos fijos, no son elementos estáticos, sino que tienen que estar en un constante cambio para adaptarse a las necesidades de precisamente esos entornos, ¿sí? Entender que el paradigma del aprendizaje ya no está en el docente, ya no está en el conocimiento, está en el estudiante y en su desarrollo y desempeño. Muy bien, Javier, muchas gracias por tu comentario. Pues creo que nos quedan muchos aspectos que reflexionar. Estamos ya por concluir la mesa. Les agradezco a todos su participación a nombre de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Muchas gracias por todas sus aportaciones. Nos estamos viendo aquí en el transcurso de la semana.
muchas gracias por compartir todos sus planteamientos. Yo continúo a sus órdenes, igual que Luis, y pues que tengan un excelente día o tarde para algunos por la diferencia de horario. Y pues con esto estaríamos concluyendo la mesa de métodos de evaluación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un gusto estar con Cuídense ustedes. mucho. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.